Voy a dejar de compartir. Ahora nuevamente comparto, pero ahora sí con pantalla completa. Muy bien. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Que para mí un placer nuevamente estar con ustedes. Yo me siento muy feliz, muy emocionado de poder compartir este tema que a mí me fascina, que es la introducción a a las Sagradas Escrituras. Pienso mucho en la clase entre semana en cómo puedo explicar estos conceptos mejor para quitar errores, concepciones erróneas acerca de la Sagrada Escritura y para poder tener un mejor aprovechamiento espiritual de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a comenzar. Voy a hacer la oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, Padre Dios. Muy buenas noches, Señor Jesucristo. Muy buenas noches, Espíritu Santo, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Gracias por este día que nos das. Santísima Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre de la Iglesia, ruega a tu Hijo por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítanme darle entrada aquí a quien está intentando entrar. Muy bien. Justo a tiempo. Vamos a comenzar. Antes de que comience, ¿alguien tiene algún comentario? Pienso dejar unos minutos al final para que si alguien desea aportar un poco acerca de lo que leyó en la Constitución Dogmática de Verbum, lo pueda hacer. Pero es completamente voluntario, no es obligatorio, porque además les dejé ya un trabajo formal al respecto. Pero si alguien quiere aportar algo, bienvenido. Ahora, hasta este momento, ¿alguien quiere comentar algo antes de que iniciemos? ¿Todo bien? ¿O ya entramos de lleno? Muy bien. Una disculpa, como muchos, ando bien afectado de la garganta, pero con el favor de Dios vamos a darle. Voy a hacer un muy breve y muy rápido resumen de cómo terminamos la clase anterior. Las conclusiones del análisis histórico de cómo y las razones por las cuales nosotros creemos que el texto sagrado, la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Primero, número uno, Jesús da autoridad a su iglesia. Segundo, Jesús da una autoridad especial a Pedro y sus sucesores. Tercero, la autoridad de la iglesia es anterior a la existencia de la Sagrada Escritura. Es decir, ya existía magisterio y la Sagrada Escritura todavía no existía. La palabra de Dios era transmitida de manera oral y a esta transmisión oral se le conoce como sagrada tradición. Eventualmente se le conocerá como la tradición de los apóstoles. Bueno, continúo. Cuarto punto, la autoridad de la iglesia y que la iglesia permanecerá fiel a las enseñanzas doctrinales de Jesucristo está garantizada por el Espíritu Santo y por el mismo Señor Jesucristo, que dice que estará todos los días con su iglesia. La doctrina de Cristo en un principio solo se transmitió por tradición oral, por enseñanza oral, por tradere, es decir, lo que se le enseña de una persona a otra. Eso es la tradere, lo que se le enseña de una persona a otra. La tradición apostólica, es decir, lo que era el Evangelio, la palabra de Dios oral, es muy diferente a las tradiciones rituales del judaísmo. El Señor Jesucristo juzgó duramente las tradiciones orales, las tradiciones rituales del judaísmo y les llamó tradiciones de hombres. ¿Y a qué tradiciones de hombres se refería? Bueno, a la obligación de
lavarte las manos para no estar impuro, a la obligación de purificarte cuando habías tenido contacto con algún animal muerto, impuro, a la obligación de no comer carne de cerdo, ¿no? Y a una cantidad enorme de leyes, más de 600 leyes y preceptos que tenían que seguir los judíos. A eso Jesucristo le llamó tradiciones de hombres y las criticó duramente. Pero esas tradiciones de hombres son muy diferentes a la tradición del Evangelio. También la tradición apostólica es diferente a nuestras tradiciones populares o tradiciones de piedad. Por ejemplo, la tradición apostólica, una tradición popular de la iglesia en Guadalajara es la romería. ¿Esto es tradición apostólica? No. Esta es parte de nuestra vida de piedad en Guadalajara, pero si alguien no lo vive, algún cristiano católico de otro país, ni lo vive como nosotros, ni lo conoce, no afecta a su salvación. Pero, por ejemplo, que Dios es una Trinidad, tres personas en una misma sustancia, ¿eso es tradición apostólica? Sí, eso sí es tradición apostólica y es vinculante y obligatorio para todos los que se llamen cristianos. Si algún cristiano en otro país eh, no conoce el milagro de la Virgen de Guadalupe y por lo tanto no lo practica, no lo vive y no vive la, la, las apariciones como nosotros los mexicanos, con el cariño y el fervor que lo hacemos, esto compromete su salvación, ¿no? No pasa nada. Pero si alguien niega la divinidad de Cristo, lo cual, si es tradición apostólica, se puede salvar, no. Es necesario confesar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No sé si logré transmitir la diferencia entre tradición apostólica, el Evangelio, y tradiciones rituales judías por un lado y tradiciones populares por el otro. ¿Sí logré establecer las diferencias? El Señor Jesucristo condena fuertemente lo que él llama tradiciones de hombres a las tradiciones rituales de los judíos. Muy bien, continúo. Siguiente punto, la tradición apostólica, bueno, es diferente a las tradiciones del ritualismo judío. Siguiente, la tradición apostólica es diferente a las tradiciones de piedad popular o de liturgia pastoral, por ejemplo. Eh, que los sacerdotes se tengan que vestir de tal o cual manera. Eso es tradición apostólica, no necesariamente. Eso es parte de nuestra tradición litúrgica y algunos de esos aspectos pueden cambiar, pero lo que no puede cambiar es que creamos que Cristo se encarnó en una virgen, eso sí es tradición apostólica. Muy bien, por último, la revelación, o sea, lo que Dios nos quiere enseñar en Cristo, el Evangelio, se recibe por tradición. Y también después, tiempo después, cuando se ponga por escrito por la escritura. Pero es interpretada correctamente, legítimamente por el magisterio de la iglesia. Hasta este momento, ¿alguna duda, pregunta, mis hermanos? ¿Todo bien, todo en orden? ¿Todo confuso? Muy bien. Para empezar a conocer el proceso de formación del Nuevo Testamento, vamos a dar un repaso muy breve a cómo evolucionó en un principio la comunidad cristiana. Lo primero que tenemos que analizar es cómo evolucionó la comunidad después de la resurrección de Cristo y después del Pentecostés. ¿Estoy grabando? Creo que sí estoy grabando. ¿Sí estoy grabando? Sí, sí, sí Sí, estoy. maestro. Sí, está grabando. Muy bien, sí, muy bien. Ustedes recuerdan el evento de Pentecostés, los discípulos del Señor, los apóstoles, entre ellos y en medio de ellos la Virgen María, estaban escondidos por miedo a los judíos, literalmente lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles así, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles.
Sucede el evento de Pentecostés y con el poder del Espíritu Santo, la comunidad cristiana, que apenas es muy pequeña, muy incipiente, no hablamos de una comunidad cristiana grande, llena del Espíritu Santo, sale y anuncia a Jesucristo. Sin embargo, sucede algo que a mí se me hace sumamente llamativo, y es lo siguiente. Eh, esta comunidad, estos seguidores de Cristo, que ya tenían la plenitud de la revelación, que ya tenían la plenitud de la palabra de Dios, Jesucristo, que habían recibido al Espíritu Santo, no va a forjar su identidad propia de un día para otro, sino que va a pasar un tiempo. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nos narra algo que podríamos decir que es un poco extraño. Voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 y 47. Y dice lo siguiente: esto sucedió después de Pentecostés, ya habiendo muerto y resucitado el Señor Jesucristo y habiendo ascendido, ya habiéndole dado la autoridad a su iglesia. Bueno, la comunidad, esta pequeña comunidad cristiana ya de seguidores del Señor, continuaba haciendo algo que podríamos considerar extraño. A diario acudían al templo con constancia y en íntima armonía. Y en las casas celebraban la fracción del pan y compartían juntos el alimento con sencillez y alegrías sinceras. Alababan a Dios y toda la gente los miraba con simpatía. Por su parte, el Señor aumentaba cada día el grupo de los que estaban en el camino de salvación. Describo el evento. Después del evento de Pentecostés, esta comunidad de seguidores de Cristo seguía yendo al templo de Jerusalén. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿para qué se iba al templo de Jerusalén? ¿Cuál era la función principal del templo de Jerusalén? Era los sacrificios, los diferentes tipos de sacrificios y rituales de sacrificios por el perdón de los pecados. Pero ellos ya no necesitaban participar de los rituales de sacrificios judíos. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque ya habían vivido el único y definitivo sacrificio, el de Cristo en la cruz. Ya no era necesario que fueran al templo de Jerusalén. Y seguían yendo al templo de Jerusalén. Y no solamente eso, parece ser que la comunidad judía, dice ahí, eh, la gente los miraba con simpatía. Es decir, la comunidad cristiana sigue yendo al templo de Jerusalén, cosa que ya no es necesaria porque ya Cristo entregó su vida, él fue el sacrificio perfecto, eterno, ya no es necesario más sacrificios, pero ellos siguen yendo al templo, pero comienzan a tener otra actividad, la pueden ver ahí más adelante, donde dice, y en las casas celebraban la fracción del pan. ¿Qué cosa es la fracción de pan? Lo que nosotros hoy conocemos como la Santa Misa o Eucaristía. Es decir, la comunidad seguía participando en parte de la liturgia judía, lo cual ya no era necesario, porque Cristo ya se había entregado como la víctima perfecta y eterna, el único sacrificio. Ya no era necesario sacrificar más animalitos, más borregos, más chivos, ya no era necesario más ofrendas de sacrificio por el pecado, porque Cristo se entregó por todos los pecados, una vez y para siempre. Pero por otro lado, tienen una práctica nueva, celebran la fracción del pan, lo que nosotros conocemos como la Santa Misa o Eucaristía. Entonces la comunidad cristiana no se desligó inmediatamente del templo y de Jerusalén y de la vivencia de la comunidad judía, pero ya tienen una nueva práctica, la Santa Misa, la Eucaristía, la fracción del pan. Esto les va a acarrear problemas, porque aunque tenían la simpatía del pueblo judío,
en el templo parece ser que anunciaban a Jesucristo. Miren, vamos a ver, la comunidad, el pueblo, estos cristianos, estos seguidores de Cristo, los apóstoles, anunciaban a Cristo y entonces fueron llamados por las autoridades de los judíos. Y dice ahí el versículo 18 del capítulo 4. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Es decir, le dicen, está bien, ustedes pueden venir al templo, a nuestra liturgia, al culto, pero no hablen de Jesucristo. Aquí Jesucristo no queremos ni que lo mencionen. Esto puso mucha tensión entre los judíos y la muy incipiente y pequeña comunidad cristiana, al grado de que empezó la hostilidad contra los cristianos y de aquí sale el primer mártir de la iglesia. ¿Alguien sabe quién es el primer mártir de la iglesia? Esteban. Esteban, efectivamente. Capítulo 6, tan solo 2 capítulos 6, eh, se habla de que, y la palabra de Dios crecía en número ahí, en Jerusalén, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Imagínense lo que esto significó para el sumo sacerdote, la máxima autoridad en el templo de Jerusalén. Algunos de sus sacerdotes ministeriales que ofrecían sacrificios, mataban animalitos, los ponían en el altar de sacrificio, los quemaban para Dios, se hicieron cristianos. Esto fue un golpe importante para la autoridad judía. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cirineos como alejandrinos y algunos de Cilicia y Asia, y discutían con Esteban, es decir, tenían discusiones teológicas con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu que hablaba con él. Es decir, Esteban los rebatía, les ganaba las discusiones acerca de que Cristo era el Mesías. Esto llevó a lo siguiente. Esteban fue juzgado y condenado a la muerte. ¿A qué tipo de muerte? Muerte por lapidación. ¿Por qué razón? Por blasfemia, por decir que Cristo, Jesucristo, era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios verdadero. Por eso en el capítulo 7, versículo 55 dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o sea, a Jesucristo de pie y a la diestra de Dios. Entonces entre ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, o sea, lo estaban matando por lapidación, bueno, lo estaban desviviendo, ya no voy a usar esa palabra para que el YouTube no me bloquee el video. Él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es aquí cuando la tensión entre la comunidad cristiana, que en un principio fue bien vista por la comunidad judía, entra en mucha tensión y es cuando la iglesia es expulsada, no solo del templo de Jerusalén, sino también de las sinagogas que se distribuyen en el entorno a la ciudad de Jerusalén. La iglesia comienza a ser perseguida y uno de los más importantes persecutores de la iglesia era un hombre joven que ahí dicen que se llamaba Saulo. Aquí no sé, esta imagen la tomé de internet, no sé de dónde sea, pero representa a Esteban siendo lapidado por autoridades judías, y a un ladito aquí está Saulo, donde le dejaron ahí las ropas, y Saulo, era de formación farisea. No nació en Jerusalén, nació en lo que hoy es Turquía,
que en aquel tiempo se llamaba el Asia Menor. Según él mismo narra, fue educado por uno de los principales rabinos judíos que se llamaba Gamaliel. Esto lo narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3. Él era de esta ciudad que está aquí. No sé si alcancen a ver mi mapa. Miren, Jerusalén está por acá donde tengo el puntero láser. Y al norte, bordeando por todo el mar Mediterráneo, llegamos a la ciudad de Tarso. En aquel tiempo esa zona se llamaba Asia Menor, hoy día es Turquía. De ahí era San Pablo de Turquía, pero era descendiente de judíos que habían migrado allá y él era de la secta de los fariseos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, mis queridos hermanos? Bueno, ¿todo bien? Muy bien. Aquí quiero hacer énfasis en algo. En algo que ya comenté en el pasado, pero que el Señor Jesucristo, pero quiero hacer énfasis porque es una promesa importante para la iglesia. El Señor Jesucristo antes de partir, dijo lo siguiente: aún tengo muchas cosas que decirles. Es decir, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, no le comentó absolutamente todo lo que él hubiera querido a sus discípulos. Dice, pero ahora no pueden entenderlo. Pero él, o sea, el Espíritu Santo de verdad, cuando venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, se refiere al Padre, y les hará saber todo lo que habrá por venir. Es decir, la comunidad de Cristo en un principio no tiene conocimiento absoluto, aunque ya recibió todo el Evangelio y la plenitud de Cristo, no lo puede entender. Pero poco a poco en el futuro el Espíritu Santo la guiará a esta comunidad a toda verdad. ¿Qué sucedía con la Biblia? Lo que conocemos como el canon bíblico. El canon es la lista concreta de libros inspirados. Pues para este momento no existe. Todavía no hay Biblia. Recuerden la situación del judaísmo. El judaísmo, para este momento, siglo I, después de Pentecostés, cuando nace la comunidad cristiana, tiene varios cánones. El que se conoce como el canon palestinense, que es el que se vivía en la zona de Jerusalén, el canon alejandrino, que después será conocida como la Biblia Septuaginta, principalmente en Alejandría, Egipto, pero que se expandió mucho en todas las comunidades judías de habla griega. Tenemos el canon samaritano, tenemos el canon de Qumran, las comunidades del desierto de Judea. Tenemos la versión de los saduceos, que era básicamente nada más la Torá. Tenemos el canon samaritano, que era diferente al del palestinense. Entonces no existe un canon del Antiguo Testamento y tampoco existe el Nuevo Testamento. No se ha escrito ni una sola letra del Nuevo Testamento, pero el Evangelio, la palabra de Dios, ya está propagándose. Adelante, Alicia. Profe, los primeros apóstoles usaron el canon de Alejandría primero. Bueno, qué bueno que lo comentas. Y la respuesta rápida es sí. Tenemos evidencia documental fuertísima que demuestra que los textos del Nuevo Testamento, todos fueron escritos primero en griego, aunque posiblemente por ahí quizás Mateo haya sido originalmente escrito en arameo. Pero las citas bíblicas, bueno, las citas de la escritura que se mencionan en el Nuevo Testamento no son tomadas. Bueno, aquí quiero ser más claro. La versión palestinense no se conserva, no existe, no la encontramos, no hay. ¿Qué es lo que se posee hoy día?
la versión que se conoce como versión masorética, hecho por sabios judíos entre el siglo III y siglo VI después de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hoy día hay. La versión original palestinense no existe, no la hay. Ahora, la versión original de la Septuaginta existe, tampoco, no la hay. Entonces, ¿cómo la tenemos? Ah, porque los cristianos hicieron copias y tenemos algunas copias de la versión alejandrina en varios códices, en particular tres del siglo IV, más o menos año 350 después de nuestro Señor Jesucristo. El Códice Vaticano, que es la Biblia más antigua, completa, por así decirlo, que tenemos, se encuentra en el Vaticano. El Códice Sinaítico, que fue encontrado en un convento ortodoxo, en un convento que se encuentra cerca del monte Sinaí, por eso se llama Códice Sinaítico, y el Códice Alejandrino. Todos estos códices conservan lo más cercano posible a la Septuaginta. Y el Códice Masorético, que se comenzó a hacer entre el siglo III y siglo IV, entre el siglo III y siglo VI, conservamos copias de él, ¿no? Más bien, ¿cuál es la copia más antigua que conservamos de él? Del siglo IX, o sea, muy, muy tardío. Y en algunas partes, la versión masorética es diferente a la versión alejandrina. Palabras cambian, ideas cambian, aunque en términos generales es muy, muy parecido, hay aspectos que las diferencian importantes, bueno, que es fácilmente verlos. Haciendo este análisis, podemos concluir que los apóstoles usaron como texto de las Sagradas Escrituras la versión Septuaginta. ¿Logré explicar ¿Logré explicarme? Adelante, Pedro. En el caso de la Didaqué, ¿dónde se puede ubicar? La Didaqué es un escrito cristiano, no es Antiguo Testamento, es un escrito de la época del Nuevo Testamento, pero que no fue admitida dentro de los escritos del Nuevo Testamento. Eso lo pienso explicar un poquito más adelante. Y es un catecismo, es un breve catecismo cristiano que lo traían consigo predicadores itinerantes y que visitaban las comunidades y lo usaban como un catecismo. Se describe muy brevemente cómo se realiza el bautismo, cómo se realiza la Eucaristía, se describen varias cosas, pero no es del Antiguo Testamento, es un escrito cristiano de época del Nuevo Testamento, pero no entró en el Nuevo Testamento. Gracias. Adelante, Juan Carlos. Sí, profe, nada más para contar, cuando San Jerónimo se fue a Belén para poder traducir, ahí sí prácticamente tuvo de primera mano, sobre todo el palestinense, para poder hacer la traducción. Qué buena pregunta. Cuando Jerónimo, por petición del Papa Dámaso, va a la región de lo que hoy es el moderno Estado de Israel a buscar textos, no es que encuentre la versión palestinense original, habrá encontrado textos quizás del siglo III, porque principios del siglo III, porque esto lo hizo Dámaso a mediados del siglo IV, es decir, más o menos lo que quizás muy probablemente encontró fueron las primeras recopilaciones del texto masorético, algunas primeras recopilaciones del texto masorético. Pero este punto es bien interesante. En el siglo pasado, alrededor de mediados de los 1950, en el desierto de Judea,
se encontraron documentos que hoy se conocen como los documentos de Qumran. ¿Qué se encontraron ahí? ¿Qué se encontró en Qumran, en unas cuevas? La historia es muy fascinante, no quiero profundizar mucho porque me perdería en esta historia, pero se encontraron documentos del Antiguo Testamento en idioma hebreo de comunidades de la región cercana a Judea. Se han comparado los documentos de Qumran, que son más o menos del siglo II antes de nuestro Señor Jesucristo, contra la Septuaginta, y se han comparado contra el texto de los de la Masora, el masorético. E interesantemente, los textos de Qumran del siglo II antes de Cristo son más parecidos a la Septuaginta, a la traducción griega, que al texto que hoy día se conoce como texto masorético. ¿Logré responder la pregunta? Sí, gracias. Muy bien, bueno. Pero bueno, me adelanté un poco. Hasta este momento, pero aclaro otra cosa. La Septuaginta contenía libros que hoy día nosotros no consideramos inspirados. Por ejemplo, el libro de Bel y el dragón, la oración de Manasés, creo que el libro de Enoc, aunque no estoy seguro, Odas de Salomón, que tampoco están en la Biblia. Es decir, si bien los apóstoles utilizaban la versión griega o alejandrina o la Septuaginta, no tomaron todo el canon para decir estos son los libros, la lista oficial. Tampoco tomaron, de hecho los apóstoles tampoco nos dejaron este trabajo hecho. Los apóstoles no dejaron la lista de libros inspirados. El Señor Jesucristo no las dejó. Los apóstoles tampoco. Sabemos que usaron más la versión griega, la alejandrina o Septuaginta. Eso sí lo sabemos, pero no dejaron la lista hecha. Esa será una tarea que el Espíritu Santo le encargará a la iglesia 3 siglos después. Muy bien, voy a avanzar. Esta es parte de un poquito de la historia de Saulo, que se convertirá en San Pablo, y en la cual no voy a profundizar porque no es parte del curso, pero solamente hacer referencia a que San Pablo es un factor importante en la construcción del Nuevo Testamento. Primero, porque 13 cartas se le atribuyen a él. Y dos textos importantísimos se le atribuyen a un discípulo de él, Lucas, tanto el Evangelio de San Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, voy a brincar un poco esta parte de San Pablo. Voy a brincar esta parte también. En el mundo cristiano, la persecución que comenzó en Jerusalén, donde fue desvivido Esteban, el primer mártir de la iglesia, llevó a que miembros de la iglesia se dispersaran y muchos se fueron al norte. La primera ciudad que recibió el evangelio al norte de Jerusalén fue una que se llama Antioquía, hoy día en el estado musulmán de Siria. Hay 2 Antioquías, una que está en Siria y otra que está un poquito al norponiente, que es la Antioquía, pero que está en el Asia Menor, hoy conocido como Turquía. Bueno, esto llevó, esta persecución de los cristianos llevó a la expansión del evangelio, al grado de que no sabemos cuándo exactamente, incluso el evangelio llegó a lugares tan lejanos como la antigua Roma. ¿Cuándo llegó el evangelio a Roma? No lo sabemos, pero sabemos que para mediados de la década del 60, después de nuestro Señor Jesucristo, ya había una comunidad de cristianos importante ahí. Perdón, la década del 50, al grado de que Pablo les escribe una carta, la carta a los romanos,
Dice que no, él no los conocía de oídas, y dice que los quiere ir a visitar, pero aprovecha y les escribe una carta. ¿Por qué razón los apóstoles o algunas autoridades de la iglesia comienzan a escribir documentos, cartas? Bueno, entre otras cosas, para corregir problemas como los que pongo ahí, celos y envidias, inmoralidades que están surgiendo y que se les hace llegar a los apóstoles en Jerusalén. Uno que viajaba muchísimo era Pablo, y él conocía las comunidades y veía su realidad. Había inmoralidades en estas comunidades, falta de caridad hacia los pobres, esto es muy claro en la carta a los Corintios, desviaciones doctrinales, algunas comunidades tenían mucho desánimo, a veces los apóstoles, bueno, San Pablo, el apóstol principal que escribió cartas, escribe también para solicitar ayuda económica, también escribe para saludar y felicitar, pero hay un problema importantísimo que está enfrentando la comunidad, y es el problema de los judaizantes. Los judaizantes son cristianos que provienen de la comunidad judía, es decir, fueron judíos, han aceptado a Cristo y se han convertido al cristianismo, pero están obligando estos cristianos de origen judío a cristianos de origen pagano, como gente de Grecia, gente de Roma, los están obligando a seguir las prácticas de la ley de Moisés. Y San Pablo les dice que nosotros los cristianos ya no tenemos que seguir la ley de Moisés. Noten este evento que se nos narra en Hechos de los Apóstoles, y dice, y algunos descendieron de Judea a Antioquía y enseñaban a los hermanos, si no se circundan conforme al rito de Moisés, no podrán ser salvos. Es decir, estos cristianos estos judíos convertidos al cristianismo, unían la salvación a seguir guardando los rituales de la ley de Moisés, como la circuncisión. Y San Pablo decía, no, eso no tiene sentido, Cristo nos liberó, la muerte en la cruz de Cristo es suficiente, no es necesario que guardemos los preceptos dietéticos, las costumbres judías, los rituales judíos, la circuncisión, no es necesario, porque Cristo ya nos ha liberado de todo eso. Esto fue un problema enorme en la comunidad, los judaizantes. Y en las cartas de Pablo es un tema recurrente, que la salvación no viene por seguir las obras de la ley de Moisés, circuncisión, impureza, guardar el sábado, etcétera. No, no, no. La salvación viene por la muerte de Cristo Jesús y por la fe en su acto de salvación. Bueno, muy bien. Este problema con los judaizantes se puso muy tenso, al grado de que la comunidad que estaba en Antioquía tuvo que mandar a consultar a la comunidad de Jerusalén, donde estaba principalmente el líder, San Pedro, y el que se iba a quedar como líder de la comunidad en Jerusalén, el apóstol Santiago, el pariente del Señor. Entonces, Hechos de los Apóstoles nos narra este evento. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, ¿quiénes son ellos? Los judaizantes. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos fueran a Jerusalén con los apóstoles y los presbíteros, ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces la comunidad, la iglesia le dice, ve que hay un problema entre los judaizantes y San Pablo y sus discípulos, Bernabé, Lucas y ellos, y la comunidad no sabe a quién obedecer. Entonces mandan a San Pablo y a San Bernabé a preguntar en Jerusalén a San Pedro y los apóstoles qué podemos hacer o qué debemos hacer. Vean cómo suceden los eventos. Así que, siendo enviados por la iglesia
pasaron por Fenicia y Samaria. Y cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros, que significa anciano. Y les informaron de todo lo que Dios hacía con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, cristianos que provenían del judaísmo, se levantaron diciendo, es necesario que los circunciden y mandarles que guarden la ley de Moisés. El problema con los judaizantes se puso muy intenso. ¿Cómo solucionó este problema la iglesia? ¿Alguien conoce la historia de cómo solucionó la primitiva iglesia este problema? El problema con los judaizantes, que circuncisión, que si obras de la ley de Moisés, que si sí, que si no, que si bastaba la fe en el acto salvador de Cristo y nuestra vida en obediencia a Cristo. ¿Alguien sabe cómo se solucionó? Con un concilio. Con un concilio. El primer concilio de la iglesia, que se conoce como el concilio de Jerusalén, o sea, la reunión de Jerusalén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 6 dice, entonces los apóstoles y los presbíteros son autoridades que los apóstoles han ordenado, se reunieron para considerar este asunto. Y es aquí cuando comienza el concilio de Jerusalén. Ahí puse una imagen para intentar ilustrar el concilio. Ahí ven ustedes a los apóstoles y algunos otros presbíteros ancianos presidiéndolo Santiago, el hermano del Señor, el primo del Señor, y también San Pedro como líder, y discutiendo el tema. Es bien importante porque el primer concilio de la iglesia, el concilio o reunión de Jerusalén, es liderado por San Pedro. Nótenlo aquí ustedes. Hechos capítulo 15, versículo 7. Y después de mucho debate, discutieron mucho el tema de las obras de la ley de Moisés, la circuncisión, los rituales judíos, etc. Pedro se levantó y dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. San Pedro es el que se levanta y es el que toma y explica que a los cristianos que provenían de culturas paganas no era necesario imponerles las obras de la ley de Moisés. Y entonces llega la resolución del concilio y en boca de el primo del Señor, Santiago, dice así, cuando dejaron de hablar, ya después de que terminó Pedro, Santiago tomó la palabra diciendo, hermanos, les ruego que me escuchen. Simón es Pedro, les ha expuesto cómo Dios dispuso desde el principio elegir entre las naciones paganas un pueblo consagrado para su nombre. Es decir, que los paganos también iban a ser cristianos. Noten cómo Santiago toma como base la disertación de San Pedro para establecer los lineamientos que se van a seguir. Con esto concuerdan las palabras de versículo 15, las palabras de los profetas. Por tanto, yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que solo se abstengan de la sangre contaminada por los ídolos, de la fornicación y de aquello que ha sido sacrificado por estrangulación de sangre hacia los dioses, los ídolos paganos. Y es aquí donde se escribe la primera carta encíclica, que es una carta encíclica. Una carta encíclica es una carta circular, es decir, una carta que se envía a todo mundo. Eso es una encíclica. Esta sería algo así como la primera encíclica de la iglesia. ¿Y qué decía esa encíclica? Vean, esto lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 22. Entonces los presbíteros, los apóstoles, los presbíteros de la iglesia entera decidieron elegir de algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé
eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas y a hombres eminentes de entre los hermanos, y les encomendaron que llevaran la siguiente carta. Y esta es la carta, está en el versículo 23, entre el versículo 23 y el versículo, déjenme ver, y entre el versículo 30. Y esta es la primera encíclica y esta es la primera forma en la que la iglesia toma decisiones. La iglesia y considera, de hecho quiero resaltar una parte, déjenme ver. Quiero que vean lo que dice la carta encíclica en el versículo 28. El Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponer ninguna carga más que lo indispensable, a saber, y abajo viene lo que le encargan los apóstoles en Jerusalén a toda la comunidad cristiana, primero a la de Antioquía y después a todos. Noten cómo los apóstoles eran conscientes de que ese primer concilio era guiado por el Espíritu Santo. Aclaro, para este momento aún no hay Biblia, no hay texto, no hay un texto bíblico escrito. La iglesia reconoce su autoridad en sus autoridades, la iglesia reconoce la autoridad de Cristo en sus autoridades como guiada por el Espíritu Santo. La iglesia ve en el concilio de Jerusalén la presencia del Espíritu Santo. Y lo más interesante, a mí me llama demasiado la atención, es que en el versículo 4 se lee lo siguiente. Yo copié esto de el texto del Códex Sinaítico, la versión más antigua que tenemos. Dice, por las ciudades donde pasaban transmitían las ordenanzas. Pero ¿qué palabra se utiliza en griego? Lo puse en recuadro rojo y dice dogmata. Dogmata, o sea, dogma. Dogmata. Un dogmata es algo que tienes que seguir de manera obligatoria. Es decir, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, se sentía con la autoridad de fijar decretos y dogmas, dogmata, obligatorios para toda la comunidad. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, mis hermanitos? Y todavía no hay Biblia, ¿eh? Pero ya hay una iglesia con la autoridad guiada por el Espíritu Santo. Adelante, Juan Carlos. Perdón, profe, de tanta intervención. Aquí, bueno, hace bastantes años hice un pequeño estudio y después de esto creo que fue donde inició, creo que la primera parte de la Didache, después de este concilio, como dice usted, como un catecismo, quizás una parte porque se fue desarrollando pues ya hasta como hasta el año 70, entonces creo que aparte de esta carta encíclica, creo que la primera parte, pero no estoy bien seguro, por sí, eso lo hago como que... la fecha exacta de la Didache es muy discutida, pero yo soy igual de esa idea, que es no muy posterior al concilio de Jerusalén. Muy bien, déjenme avanzar un poco más rápido. No, de hecho no. Bueno, hasta aquí le voy a dejar porque ya se nos acabó el tiempo y estamos a punto de comenzar, si Dios lo permite, la próxima semana, cómo se comienzan a escribir los primeros textos del Antiguo Testamento. Y aquí vamos a tocar el tema de la Didache. ¿Dudas, preguntas, comentarios, mis hermanos? ¿Estoy siendo suficientemente claro? ¿Estoy redundando? ¿Les parece bien? ¿Vamos a buen ritmo? Díganmelo ustedes. Sí, gracias, maestro. Bueno, en el nombre del Profe, Padre. Dígame, venga. Primero no sé si, creo que cuando se separó Lutero, ellos usaron otro canon, no fue Sí, el de Alejandría, ¿verdad? sí.
Cuando Martín Lutero decide separarse de la iglesia, tema que tocaré más adelante a profundidad, decide rechazar algunos libros que no coincidían con su doctrina. En concreto, Macabeos, el libro de Tobías, y también decide rechazar otros del Nuevo Testamento, carta a los Hebreos, carta de Santiago. Para poder hacer esto, Lutero decide aceptar la autoridad de los judíos masoréticos y acepta el canon masorético, en lugar de aceptar la autoridad de la Iglesia de Cristo. Es decir, Lutero decide, para validar su propia doctrina, hacerse del lado del judaísmo que había rechazado a Cristo y condenado a Cristo, y que ya no tenía la autoridad. La autoridad después de la muerte y resurrección de Cristo está en la iglesia, ya no en la comunidad judía. Pero, convenientemente, el canon de los masorético, dejaba fuera los textos del Antiguo Testamento que a Lutero no le gustaban: sabiduría, eclesiástico, que contienen doctrinas que a Lutero no le gustaban. La intercesión de los santos, bueno, varias doctrinas. Y se separó un 31 de octubre, ¿verdad? El tema es interesante, sí. El día de mañana se festeja, el protestantismo festeja la revolución protestante. Yo no le llamo reforma, le llamo la revolución, pero es por una razón histórica simple. Como el 31 de diciembre se festeja en todo el mundo, el católico, se festejaba la víspera de Todos los Santos, es decir, la noche previa a Todos Santos, y en la iglesia del monasterio de Wittenberg, donde él vivía, llegaba mucha gente. Fue cuando él publicó sus primeras tesis de rebeldía contra algunos, o de reclamo contra algunos temas de la iglesia. La puso porque justo en la noche previa, el día siguiente era Todos los Santos, Día de Todos los Santos, y mucha gente visitaba la abadía de Wittenberg. Por esa razón lo hizo el 31, porque él sabía que al día siguiente iban a llegar mucha gente. Era una práctica común. Pegaban en la puerta de la iglesia, clavaban algún documento, y era la forma en que lo publicaban para que mucha gente lo pudiera leer. No crean que mucha gente sabía leer, pero venía gente, sacerdotes o monjes de otros lugares en peregrinación, y quizás ellos sí podrían leerlo. Pero la mayoría del pueblo no hubiera podido leerlo. Se estima que más del 95% de la población en ese tiempo era analfabeta en Europa, entonces no era fácil que alguien lo hubiera leído. Gracias, profe. Muy bien, pues que Dios los bendiga, mis hermanitos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Bendiciones. Buenas noches, gracias. Bye, bye, bye.